Estimados docentes, soy Gilbert Montalvo, monitor pedagógico del Programa Magisterial Internacional de Especialización en Pedagogía del Comité de Administración del Fondo Educativo El Callao, CAFET, del Gobierno Regional del Callao. En esta oportunidad vamos a presentarles el instructivo para la elaboración de un artículo descriptivo referencial. ¿En qué consiste este artículo? ¿Cómo hay que elaborarlo? ¿Qué es este artículo? Son los contenidos de esta charla. En primer lugar, un artículo descriptivo referencial es con respecto a un proyecto de innovación pedagógica. Es una descripción breve y precisa del desarrollo de un proyecto de innovación. Por lo tanto, se va a realizar cuando el proyecto esté concluido o en su gran parte ya concluido y se puedan sacar algunos resultados, se puedan obtener ya algunas proyecciones de lo que va a ser y de lo que el efecto que va a tener el proyecto de innovación. ¿Para qué sirve este documento? Cuando se redacta el artículo, el objetivo es contar con documentos que resuman el contenido, el desarrollo y los resultados de su aplicación. De esa manera, el artículo se convierte en un documento de consulta previo para cualquier docente profesional relacionado al tema educativo que quiera ver antecedentes de proyectos de innovación. Entonces recurre a estos documentos y puede revisar y ver si antes alguien ha hecho proyectos similares, de los cuales pueda tomar esas experiencias para poder planificar, efectuar su proyecto que tiene en mente. ¿Qué contiene? Un artículo de este tipo, en primer lugar, contiene qué se hizo. Es lo primero que busca un docente que está tratando de encontrar una referencia, un antecedente del proyecto. Lo primero que busca es qué se hizo, cuál fue la actividad principal, luego dónde se hizo y cuál fue el objetivo. Lógicamente los objetivos son pedagógicos, tienen que ver con las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, todo eso que usted ya planificó en su proyecto y que ya aplicó. ¿Quiénes lo hicieron y a quiénes fue dirigido? Es otro tema importante porque nos va a hablar de la organización, de la cantidad de personas, de los equipos que trabajaron en la aplicación del proyecto de innovación. ¿Cómo es que se hizo? Un breve resumen del procedimiento, los recursos que se necesitaron para hacerlo, el tiempo en que se hizo, las semanas, días, meses que demoró desde la planificación hasta la obtención de los resultados. ¿Cómo es que se evaluó? ¿Qué instrumentos tuvimos que desarrollar o aplicar para ir evaluando paso a paso, ir retroalimentando, ir mejorando el proyecto? Entonces, eso también debe estar en el artículo. Los resultados que se obtuvieron, esa es la otra parte importante, porque justifica la aplicación del proyecto, ¿no? ¿Cuál fue el impacto del proyecto? Y con este punto terminamos, ya que nos interesa saber de qué manera el proyecto causa una influencia positiva en los diferentes agentes de la educación, los otros maestros, padres de familia, las autoridades en la institución educativa. Entonces, cada una de las respuestas de estas interrogantes es lo que conforma el cuerpo del artículo descriptivo referencial de un proyecto de innovación. Ahora vamos a ver el desarrollo, cómo es que se redacta un artículo de este tipo en base a un modelo. Vamos a suponer que como docentes hemos desarrollado el proyecto Los Huertos Colgantes y hemos redactado el artículo correspondiente y obtenemos lo que vemos en la figura. Ya es un artículo que tiene una forma, que tiene un tipo, un estilo, y lo que sí vamos a ver primero es el formato, porque eso es importante. Se va a uniformizar los artículos de todos los docentes que van a ir llegando. Estos artículos van a ser compendiados, van a formar parte de un catálogo de proyectos de innovación
Como decíamos al inicio, que va a ser un importante instrumento de consulta para los maestros que quieran desarrollar, que ven la importancia del desarrollo innovador en su quehacer educativo. Entonces, primero, vemos que el artículo se desarrolla en papel A4, que es el papel que conocemos como estándar, en posición vertical. Los 4 márgenes superior, inferior, derecho, izquierdo son de 1,5 centímetros. Entonces, con ese formato vemos también el encabezamiento. El encabezamiento tiene 3 líneas y 2 logotipos. Los logos son del gobierno regional y del CAFET, que van a ambos lados. El encabezamiento principal dice Gobierno Regional de Callao, va con letras altas y bajas, lo que conocemos como mayúsculas y minúsculas. Luego viene el Comité de Administración de Fondo Educativo del Callao, todo en mayúsculas, de letras Calibri de tamaño 12, en mayúsculas. Y en la tercera línea, el programa dentro del cual se desarrolló el proyecto de innovación. Eso va con letra tamaño 12. Para no estar cambiando de tipo de letra, vamos a utilizar el tipo Calibri, que por defecto aparece en los procesadores de texto, y así podamos solamente modificar los tamaños para resaltar algunas partes. Entonces, el título del proyecto, que está encima de las 2 columnas, que es cuerpo del artículo, es en Calibri tamaño 14, es el más grande, la letra más grande, ya que resalta el nombre del proyecto. El cuerpo está en 2 columnas, también le llaman el formato periodístico, que facilita mucho la lectura de un artículo, ya que son líneas cortas, por lo tanto se vuelve mejor al impacto visual, más amigable, y propicia una lectura más amena. Las imágenes que se incluyen en el artículo deben ser escogidas, ya que esta imagen muestra la actividad principal del artículo. También puede haber cuadros donde haya los resultados, estadísticas, todo lo que sea importante. Vamos a ir describiéndolo después. Finalmente va a haber lo que se llama la referencia al autor. El docente que ejecutó, que propició, que diseñó el proyecto va referenciado al final. Les pedimos ahí ser lo más, poner los datos más importantes, el colegio donde trabaja, por ejemplo, algún teléfono, en fin. Vamos a ir eso desarrollándolo a medida que avancemos. Y lo más importante, todo el artículo debe ocupar una sola página, no más de una página. Ahí vamos a hacer uso de nuestra capacidad de síntesis en cuanto a la redacción. Vamos a ir llenando nuestro artículo para ir viendo cómo se va a formar. En el primer párrafo va a ir las respuestas a la pregunta ¿qué se hizo? ¿Y dónde se hizo? En un solo párrafo podemos responder a ambas preguntas. Por ejemplo, para nuestro proyecto, dice el proyecto trata de desarrollar las técnicas de hidroponía en el cultivo de plantas menores de rápido crecimiento con fines de aprovechar sus hojas, raíces y frutos, y así vamos describiendo la actividad principal y el lugar en donde se desarrolló el proyecto. Una vez que lo hemos revisado, vemos que la redacción es correcta, la ortografía y la claridad sobre todo del mensaje, lo incorporamos al texto cuerpo del artículo. La siguiente pregunta importante es cuál fue el objetivo que se trazó. En este caso, como ejemplo, el objetivo principal fue generar conciencia ecológica y el desarrollo de capacidades de cuidado y protección del medio ambiente. Como ustedes pueden ver, en esta parte se pone el objetivo principal, general, pero también se incluyen los objetivos específicos, de tal manera que quede con claridad, porque esta es una parte muy importante del proyecto, ¿no? ¿Para qué se hizo el proyecto? Entonces, esos objetivos muy claros, y una vez que ya lo tenemos preparado, lo incorporamos al cuerpo del artículo y seguimos avanzando. La siguiente interrogante que debe responder el artículo es quiénes lo hicieron y a quiénes fue dirigido.
los docentes que actuaron como organizadores, vienen a ser quienes lo hicieron, y a quienes fue dirigido, generalmente son los estudiantes, que ellos son los que aplican, ¿no?, en su quehacer, y lo incorporan esto a su quehacer diario, a la forma de sus estudios, su metodología, etc. Entonces, estos dos aspectos importantes de quiénes lo hicieron y a quién fue dirigido también debe redactarse con bastante claridad. Una vez que lo tenemos especificado incluso en números, cuántos alumnos participaron y todo eso, lo incorporamos al cuerpo del artículo y vamos viendo que ya va tomando forma. Prácticamente tenemos el 50% de nuestro artículo ya elaborado. ¿Cómo se hizo? Eso es muy importante. Un resumen del proceso del cual se tuvo que llevar a cabo para la realización, aplicación y obtención de resultados de nuestro artículo. En algún momento vamos a tener que incorporar la imagen. No hay un lugar específico dentro del cuerpo del artículo en donde deba ir la imagen. El autor del artículo tiene que ver en qué lugar queda mejor, lógicamente manteniendo la secuencia, y es una cuestión más de arte, de estética, para que el artículo se vea lo mejor posible. Una vez que hemos ubicado el lugar, lo incorporamos, pero también la imagen debe describir en un solo golpe de vista la actividad principal del artículo. Entonces incorporamos la imagen y la siguiente pregunta que responde nuestro artículo es: ¿qué recursos se necesitaron para hacerlo? Es muy importante describir estos recursos, más que describirlos, listarlos, para que la persona interesada en aplicar un proyecto parecido sepa qué debe conseguir, con qué medios y recursos debe contar. Una vez que lo tenemos, lo incorporamos. También no se olviden de poner los instrumentos que hagan falta, ¿no? Porque es muy importante contar con eso para poder aplicar nuestro proyecto. El tiempo en que se hizo tendría la otra interrogante. Es muy importante poner cuánto demora la aplicación de nuestro proyecto. En este ejemplo ponemos que todo el arnés, los maceteros que se colgaron, la parte física, el trabajo de instalación de estos dispositivos se hicieron en una semana. Aquí decimos la primera semana de abril. A partir de ahí viene la siembra de las semillas, de los tallos o de los pies de las plantas, y se programaron 8 semanas para la finalización del proyecto. Entendemos que se finaliza cuando se puede cosechar, se puede hacer uso ya del producto del proyecto, ¿no? Uno de los factores importantes que tiene que ver con la estacionalidad, y la pondríamos en esta parte. Por ejemplo, si la época para la cual se desarrolla el proyecto es la época de otoño, entrando al invierno, es muy importante poner cómo afecta el clima en este tipo de proyectos. Nosotros sabemos que el frío inhibe pues la germinación de semillas, hace que se retarde un poco los brotes en los tallos de las plantas. Entonces es importante ponerlo para que alguien que quiera hacer un proyecto de este tipo tenga en cuenta la estacionalidad y el momento propicio en que debe desarrollar, ¿no? Una vez que lo tenemos esto claro, lo incorporamos al proyecto. Y la otra parte muy importante también es cómo se evaluó este proyecto, qué instrumentos usamos, un breve resumen de cómo es que el antes del proyecto se ve modificado en la aplicación del mismo y pasamos al después, ¿no? Entonces tiene que haber una evaluación previa. Si se trata de conocimientos que deban tener los estudiantes de algún tema, por ejemplo, se les puede tomar al final cuánto sabía del tema y cuánto sabe ahora, cuánto dominaba del tema y cuánto domina ahora. En fin, hacer un antes y un después, porque eso nos va a servir para evaluar el nivel de los resultados, ¿no? La contundencia del artículo
en los resultados es donde se refleja el efecto del mismo. Ya lo tenemos, lo incorporamos al cuerpo y ahora los resultados mismos. Los resultados pueden darse en forma textual. Se recomienda incluir un cuadro, una tabla, un gráfico de barras o un gráfico circular, porque este tipo de gráficos muestran claramente, de una forma rápida y visible, cuál fue el resultado final de los proyectos que tenemos. Bien, y una vez que tenemos el resumen de estos resultados, lo incorporamos a nuestro artículo, que ustedes van viendo que ya tiene casi toda la forma que habíamos visto al inicio, y estamos ya por concluir. Nos faltaría esta última pregunta: ¿cuál fue el impacto del proyecto? El impacto del proyecto tiene que ver con el objetivo, el problema que se trató de solucionar, y este impacto tiene que ver con la comunidad, con el entorno, cómo es que modifica algunos parámetros de repente, de la forma como se estaban haciendo las cosas antes y cómo es que se hacen ahora gracias a que se obtuvieron resultados positivos. El impacto puede ser hacia la familia, a la comunidad educativa, al entorno del estudiante, en fin, de acuerdo al proyecto se debe poner cuál fue ese impacto. Esta es la última pregunta que resuelve nuestro artículo, y una vez que lo tenemos redactado, sintetizado, lo incorporamos al proyecto y nos faltaría la última parte, que es una referencia del autor. El nombre del maestro, el nivel con el cual trabaja, primaria, secundaria, inicial, la institución educativa a la que pertenece. Puede incorporar aquí correo electrónico, algún teléfono, en fin, algún dato importante que cualquiera que consulte el artículo pueda después llamarlo, buscarlo a él, pedirle alguna información adicional. Se recomienda que esta parte de referencia del autor no tenga más de 3 líneas, y con eso se estaría concluyendo en la redacción. No se olviden que todo el artículo debe ocupar una sola página. No pueden pasarse esto. Estos artículos en su totalidad van a ser compendiados, van a formar parte de un catálogo que va a ser un documento, un instrumento de consulta. Por eso es la importancia de hacerlo bien. Por eso también les instamos a ustedes, los maestros, a que concluyan y pongan en el artículo todos estos datos que le estamos pidiendo, porque son de un valor enorme para el futuro, sobre todo para aquellos maestros que ven en la innovación pedagógica una posibilidad de hacer de la educación una actividad efectiva, emocionante, de mucha más expectativa, y todo eso va a revertir en grandes logros en favor de nuestros estudiantes. Gracias por su atención.